decisión del mercado, de los críticos, es un aspecto eminentemente subjetivo. Lo mismo pasaría con una traducción. Si lo hablamos en términos de calidad, ustedes tendrán estándares, yo no sé, pero que una obra cumpla o no esos estándares, pues no es un requisito para que la obra esté o no protegida por el derecho a autor. ¿Qué protege el derecho a autor? Las obras literarias o artísticas, como les digo, no las ideas, no los conceptos, sino la forma como se expresan esas ideas o esos conceptos. Y dice que una obra, esto es de la Decisión Andina 351, esa definición. La Decisión Andina 351 es como la norma que regula el tema de derecho a autor en los países de la Comunidad Andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y nos dice la Decisión Andina 351 que una obra es toda creación intelectual original, por eso hablaba del tema de la originalidad como el criterio de protección, de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. En esos términos, en esa definición de obra, claramente la traducción es una obra y por lo tanto es un bien protegido por el derecho a autor. Siga. Eso es el objeto protegido. ¿A quién protege el derecho a autor? ¿Cuál es el sujeto? Vamos a ver que hay dos sujetos protegidos, al autor en primer lugar. Dice la misma Decisión Andina 351 del 93, que autor es aquella persona física que realiza la creación intelectual. Nosotros los abogados distinguimos entre personas naturales y personas jurídicas. Personas naturales son los seres humanos, que son las mismas físicas, y las personas jurídicas, que pueden ser una empresa, una entidad estatal, una universidad, etcétera, etcétera. Aquí la Decisión Andina nos está diciendo, ojo, la calidad de autor como tal solamente se reputa de los seres humanos, no de las empresas, no de las entidades. Esto es muy del derecho de autor nuestro, que tiene sus orígenes en el derecho de autor francés o europeo. Y es decir, si hablamos de que la obra nace del acto de creación, y el crear implica pensar, implica sentir, implica pensar, eso solamente son cualidades o aptitudes que tienen los seres humanos. Una empresa como tal no piensa, pensarán sus empleados, sus directivos, etcétera, etcétera. Entonces la calidad de autor solamente está en las personas naturales. En esa medida, si el autor es la persona física que realiza la creación intelectual, y si decimos que la traducción es un tipo de obra, pues el traductor, él o ella o la persona que hace esa creación intelectual, porque el traductor hace una creación intelectual transformando una obra de su lenguaje original a otro lenguaje, pero él se consideraría un autor en los términos de la ley. Ahora, ¿a quién más protege el derecho a autor? Dice que a los derechohabientes. ¿Y qué son los derechohabientes? Son aquellas personas que han adquirido, y aquí sí hablamos de personas naturales o jurídicas, que han adquirido esos derechos de autor a través de un contrato, o también pueden ser derechohabientes cuando el autor muere y los derechos pasan a sus herederos. Es decir, todas aquellas personas que sin ser creadores de la obra adquieren los derechos a través de un mecanismo, que como les digo, fundamentalmente puede ser un contrato, puede ser por causa de muerte, o puede ser incluso por la misma ley. Por ejemplo, la ley 23, la ley nacional colombiana, dice que las obras producidas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, el titular del derecho es el Estado. Entonces dice que hay una persona diferente al autor que se hace esos derechos sin necesidad de que lo haya creado. O un editor podría ser también un derechohabiente. Si realiza un contrato con un editor en el cual en ese contrato se estableció que hay una transferencia o cesión de derechos, pues ese editor pasa a ser el titular de los derechos de autor. Es decir, sería el derechohabiente. Ahora, sí, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué derechos reconoce la ley de derecho a autor a los autores y, por consecuencia, también a los traductores? Hay dos clases de derechos, unos que llamamos derechos morales y otros que llamamos derechos de carácter patrimonial. Voy a primero hablar de los patrimoniales, aunque no es lo usual, uno primero explica los morales y después los patrimoniales, pero creo que para los efectos de esta charla me interesa hacerlo por un tema pedagógico. Los derechos patrimoniales hacen relación o hacen referencia a las formas de explotación de la obra, de esa traducción. Significa que desde el mismo momento en que se crea la obra, el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir
esos usos. La reproducción de la obra, es decir, hacer copias de la obra, copias de cualquier tipo, físicas o digitales. Dentro de ese concepto entran todos los tipos de reproducciones. Es decir, que cuando se quiera hacer una reproducción de esa obra, habrá de requerirse la autorización previa y expresa al autor. La comunicación al público se da, es más, cuando un número indeterminado de personas en un ámbito no privado tienen acceso a la obra sin que previamente se les haya entregado un ejemplar de las mismas. Un ejemplo para tratar como de ser un poco más claro con esa definición. Cuando uno va a un concierto de música, hay un acto de comunicación pública de esa obra. Yo no es que previamente me entregaron un ejemplar de la obra y por eso tengo acceso a la misma, sino que todo el público está teniendo acceso a la misma. En este momento seguramente están haciendo una traducción de mi conferencia. Ese acto que ustedes están escuchando es una forma de comunicación al público de la obra. ¿Sí? Ahí esa es la comunicación al público. Y el derecho de transformación, que lo he marcado en rojo porque me parece que es el más importante para hablar de temas de traducción. El derecho de transformación es la posibilidad o la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir que de su obra se hagan obras derivadas, como podrían ser resúmenes, compilaciones, adaptaciones y, por supuesto, las traducciones. Las traducciones son una forma de hacer una obra derivada de una obra original. Entonces, esto es fundamentalmente el derecho que el dueño de la obra original autoriza a quien va a realizar la traducción. Está fundamentalmente autorizando, cediendo la transformación en su especie traducción de la obra. Y la distribución, que hace referencia a la posibilidad que tiene el autor de autorizar o prohibir que se vendan ejemplares y se pongan ejemplares de la obra en el mercado. Estos derechos patrimoniales, como tal, son de contenido económico y por lo tanto son sujetos de disposición libre por parte del autor. No va a pasar lo mismo con los derechos morales, ahora vamos a hablar con los mismos, esos no se pueden negociar, pero los derechos patrimoniales sí se pueden negociar a través fundamentalmente de los contratos. Y en esto vinculo con la charla que me antecedió de Florabel, que hablaba de los contratos, porque la ley le puede reconocer al autor una carta amplia de derechos, pero si esos derechos no van acompañados de prácticas contractuales que eviten abusos de las partes fuertes frente a las partes débiles, pues fácilmente esos derechos se quedan en el papel. Por eso es que es tan importante que hayan asociaciones y agremiaciones de los diferentes sectores de los creadores. Porque no es lo mismo cuando el autor solito llega a negociar con un traductor, y esto pasa en todos los ámbitos, en la música, en los escritores, en los artistas plásticos, que cuando llega con un gremio. Por eso es tan importante, por ejemplo, ir avanzando en contratos modelos. ¿Y por qué no pensarlo? Incluso hasta en negociaciones colectivas. La diferencia del contrato modelo es que es eso, es un modelo que genera un estándar, pero no es obligatorio. Cuando se puede lograr contrataciones colectivas es porque esas cláusulas, digamos, son obligatorias. No es un tema que haga parte mucho de nuestra cultura, la asociación. Se dice que, por ejemplo, en Colombia, alguna vez, hace un tiempo ya escuchaba, solamente el 5% de los trabajadores están sindicalizados. Eso ya nos muestra un indicio de lo difícil que a veces es el tema de las agremiaciones, que no solamente le sirve para los autores o titulares de derecho, muchas veces para un distribuidor, un editor, un productor, también es bien importante contar con un vocero que, digamos, que aglutine a mis contrapartes y podamos negociar en términos, digamos, que a todos establezcamos unos modelos generales de contratación. Entonces, eso es muy importante, el tema de las agremiaciones y el tema de eventualmente lograr estándares de contratación, porque en los contratos, digamos, que se juega muchas veces la suerte de estos derechos. Si a usted le establecen un contrato donde le dicen que cede a perpetuidad para todo el territorio por una suma fija de dinero, pues sí, usted tenía el derecho, pero con ese contrato, ¿qué hizo? Lo renunció, lo entregó. Y hay que lograr, sí, de alguna manera, algunas formas de lograr esos equilibrios.
En la ley 23 del 82, en la ley colombiana, hay algunas regulaciones en lo que se refiere a contratos y específicamente a contratos de edición, que establece algunas condiciones, pero son condiciones que más bien entran a operar en caso en que las partes hayan guardado silencio. O sea, no son obligatorias, sino solamente aplicarán si en el contrato no se dijo nada. Por ejemplo, si hay un contrato de cesión o de transferencia de derecho y no se dijo el territorio, se entiende que es para el territorio colombiano. Pero si en el contrato se dijo que era para todo el mundo, pues prevalecerá esa manifestación de las partes. Si no se establece un tiempo, la ley 23 dice que será por 5 años esa transferencia, pero las partes pueden establecer algo en contrario. En el contrato de edición, por ejemplo, que aplicaría a una relación entre un autor, un traductor y un editor, se dice que si no se dice nada respecto a la remuneración que le corresponde al autor, este corresponde al 20% del precio de venta al público, pero solamente si no se dijo nada. Usualmente en los contratos, pues el editor, y en esto pues tiene todo el derecho a hacerlo, pues quedará establecer claramente las condiciones de regalías, que por general tienden a ser mucho menores a un 20% de venta al público. Entonces, sí, la ley 23 da algunas normas en temas relacionados con los contratos, pero no son normas, digamos, que sean vinculantes, sino que solamente aplican es una vez si hubo silencio entre las partes, por lo general. Bueno, y además de eso tiene el derecho, los derechos morales. Estos derechos morales, a diferencia de los derechos patrimoniales, no son derechos de los cuales se pueda disponer contractualmente, ni siquiera se puede renunciar. E incluso si yo lo hago en un contrato, por ejemplo, que yo renunciara al derecho de paternidad, esa cláusula se entiende que es nula. Es algo así como el salario, ¿no? Uno no puede renunciar al derecho al salario. Si yo lo hago en un contrato, sí, mi empleador puede estar súper contento, pero eso no vale nada, eso no tiene ningún efecto. Entonces, en el caso de los derechos morales, el traductor tiene los mismos derechos que tendría cualquier otro tipo de autor sobre su traducción, y aquí es importante que es sobre su traducción, no sobre la obra original. Tiene un derecho de paternidad, es decir, a que le reconozcan que él es el autor, o el creador o la creadora de la obra, o incluso a identificarse con su seudónimo, o si quiere aparecer como anónimo, pues también eso hace parte del derecho de paternidad. Voy a dejar de última la integridad, que tiene una especial importancia, el derecho de divulgación, y es que cualquier autor que crea una obra pues tiene el derecho a decidir si lo mantiene en reserva íntimamente o si lo quiere publicar. Y los derechos de retracto y arrepentimiento, que es que así como yo puedo crear la obra, pues puedo después retractarme o cambiar de opinión o modificarla, solamente que estos últimos dos derechos, a diferencia de los anteriores tres, los puedo solamente ejercer en la medida en que no cause un perjuicio a una persona. Por ejemplo, la ley 23 dice que yo puedo, en el derecho de retracto, puedo hacer modificaciones de mi obra, pero si resulta que, por ejemplo, realicé un contrato con un editor, donde ya la obra está a punto de imprimir y yo le llego el último día a decirle, no, sabe que es que de la página tal a la página tal me parece que yo quiero cambiar la traducción que hice. Entonces el editor le puede decir, mire, sí, usted puede ejercer ese derecho, pero usted ya me está causando un perjuicio con eso, indemníceme, y ahí sí puede ejercer ese derecho. Esos últimos dos, retracto y arrepentimiento, tiene esas características. Pero hay un derecho que me interesa recalcar, y es el derecho de integridad. Y es que el autor puede oponerse a cualquier deformación, mutilación o cualquier otra forma de transformación de su obra que afecte atente contra su honra, contra su buen nombre o contra la integridad de la obra. Y lo digo que esto tiene importancia en relación con la traducción por lo siguiente, porque incluso este derecho opera a pesar de que yo haya ejercido los derechos patrimoniales. Y es, por ejemplo, yo otorgo una autorización para que se traduzca mi obra, pero después yo descubro que esa traducción quedó mal, que puso en boca mía cosas que yo nunca habría querido decir. Deslegitimó totalmente mi discurso, lo cambió. Ese autor de esa obra original podría oponerse contra ese editor y contra ese traductor a decirle, no, mire, una cosa es que yo ya le he autorizado la transformación, pero usted con esa transformación está afectando la integridad o mi buen nombre y yo puedo ejercer ese derecho. Por eso es muy importante que en las traducciones,
pues haya un espacio en el cual se le ponga en conocimiento al autor o al titular de la obra original el contenido de esa traducción. Pienso, por ejemplo, si se va a publicar o cosas por el estilo, que haya un espacio por lo menos donde por lo menos se demuestre que uno le puso en conocimiento esa traducción, de tal suerte que si el día de mañana sucede algo, el autor se siente que se afectó la integridad de su obra, pues uno puede decir, no, mire, yo le di la oportunidad o usted me dio el visto bueno incluso, y pues en esa medida esa pretensión de ejercer la integridad se afectaría un poco. Ahora, las obras y las traducciones como tal, pues tienen un plazo de protección, un tiempo dentro del cual están protegidas por la ley y por lo tanto cualquier uso que se haga desde el punto de vista patrimonial requiere previa y expresa autorización. Es decir, esos derechos patrimoniales que yo les mencionaba tienen una fecha de vencimiento, los morales no. El derecho de paternidad o el derecho de integridad, esos son perpetuos. Si muere el autor, pues los ejercerá sus herederos o en algunos estados los ejercen los estados a través de sus ministerios de cultura o entidades por el estilo. Pero los derechos patrimoniales sí tienen una fecha de vencimiento, un plazo que mientras esté vigente, cualquiera de esos usos que yo les mencionaba requiere previa y expresa autorización del autor o titular del derecho. Los plazos de protección se establecen de manera diferente en cada país. El convenio, digamos, que regula internacionalmente estos temas, que es el convenio de Berna, le dice a los estados partes que mínimo son 50 años, pero de ahí en adelante se pueden establecer plazos más amplios. La Unión Europea tiene como regla general la vida del autor más 70 años después de su muerte. Países como México hablan de la vida del autor más 100 años. Los Estados Unidos tienden a tener unos plazos de protección un poco más amplios, entre los 70 y los 120 años incluso. En Colombia, la regla general es la siguiente, que si el titular del derecho es una persona natural, es una persona de carne y hueso, pues el plazo de protección será de 80 años después de la muerte del autor. Y si el titular del derecho es una persona jurídica, como por ejemplo una universidad, pues el plazo de protección es 50 años contados desde el momento en que se publicó la obra. De tal manera que si yo quiero traducir una obra que se encuentre dentro de este plazo, pues requeriré, y publicarla, por ejemplo, requeriré la autorización previa y expresa. Si ya se trata de una obra que ha pasado ese plazo, pues la obra está en el dominio público y se podrá hacer la respectiva traducción libremente. Aquí quise traer algunas normas particulares que hablan en nuestra ley, en las leyes que nos rigen respecto a la traducción. Porque incluso veía que después viene una charla sobre un proyecto de ley en Argentina que veo que lo que tratan de hacer es como de aclarar estas situaciones que parecía que la ley argentina no lo era tan clara, pero por lo menos en la nuestra sí la tenemos. Ese es el artículo 5 de la decisión andina 351 del 93, que habla de las obras derivadas. La obra derivada es el género, son las adaptaciones, resúmenes, y dentro de ellas se encuentran las traducciones. Y fíjese que la decisión andina, cuando habla de las obras derivadas, dice que sin perjuicio de los derechos de autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio escritas distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de estas otras obras. Es decir, aquí es donde le da la categoría de obra la ley a las traducciones y por lo tanto de objeto protegido, pues habrá un sujeto protegido y todos los derechos contenidos en el mismo. Fíjense, la ley 23, como lo dice, incluso es más clara que la misma decisión andina 351 respecto a las traducciones. El traductor de una obra científica, literaria o artística protegida, debidamente autorizado por el autor o sus causavientes, adquiere el derecho de autor sobre su traducción, pero al darle publicidad deberá citar al autor y el título de la obra originaria. Aquí le está diciendo, mire, si usted es traductor, pues usted es autor de esa nueva obra, esa obra se protege de manera independiente. Tendrá un plazo de protección diferente al de la obra originaria, es decir, esa traducción solamente entrará al dominio público pasados 80 años después de la muerte del traductor o de quien tenga los derechos sobre esa traducción. Y después del artículo 15 de la ley, de la misma ley 23, y pasamos al siguiente, perdón, el anterior era el 13, este es el 14. El artículo 14 habla pues de algo que es claro, mire, si yo traduzco una obra del dominio público, pues yo soy autor y por lo tanto titular del derecho sobre esa traducción que realicé. Pero eso no me da un derecho para excluir o prohibirle a otras personas que traduzcan esa misma obra del dominio público.
Entonces, la Odisea, yo hice una traducción, pues yo como traductor tengo los derechos sobre esa traducción, pero no podría prohibirle que otros traductores hagan una traducción de esa misma obra. Eso es, a modo general, lo que yo podría hablarles como de la protección del derecho de autor en general y específicamente los traductores. Si hay alguna pregunta o algo, pues ahorita en el debate con mucho gusto estaremos atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Yacid Ríos por esclarecernos aspectos que permanecen bastante olvidados en nuestro contexto.